Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes y bueno, con esta actividad, con esta conferencia que vamos a presenciar en el día de hoy en la sede del Ateneo, vamos a dar inicio de manera presencial, ¿no? Porque digo presencial porque ya de manera telemática hemos empezado a conmemorar el 30º aniversario de la segregación del Cuervo a través de las claves que vamos publicando en las redes sociales, ¿no? Del análisis que estamos haciendo de los momentos que consideramos fundamentales del proceso histórico de la segregación a 30 años vista ya y, por supuesto, también enseñando, ¿no? Y divulgando documentos básicos y claves en la misma. Digo que es la primera actividad presencial porque, bueno, aquí estamos y lógicamente, pues para nosotros es una alegría y en este caso también es uno de los objetivos que tiene este Ateneo, que aparte de la difusión y del tratamiento y la reivindicación de lo andaluz y de la cultura andaluza, pues lógicamente no nos podemos olvidar del Cuervo como parte integrante de la cultura andaluza. Y en este caso, ¿no? Con nuestro ponente de hoy, con Juan Blanco, que ya es un viejo conocido en el Cuervo por su investigación, ¿no? y por el estudio sobre todo que ha hecho en relación a la formación, el urbanismo y el desarrollo del Cuervo, pero yo diría que más, ¿no? Porque en la publicación conjunta que hizo con Simón hacen un recorrido también muy interesante por la cartografía, ¿no? La cartografía en la que ya empieza a aparecer el Cuervo, se empieza a referir sobre todo la presencia del Cuervo y de las primeras construcciones que en torno a la casa de posta pues van a ir surgiendo en lo que hoy conocemos como el núcleo del Cuervo. Nuestro ponente Juan viene hoy a hablarnos de la evolución de un largo siglo, y digo largo siglo porque es un siglo que, si empezamos a navegar un poco la historia del Cuervo, desde principios del siglo XX se comienza a conocer que la historia del Cuervo es una historia movida, ¿no? Intensa, y una historia que ofrece episodios que sin lugar a dudas nos ayudan a entender lo que hoy somos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ya que estamos aquí para conmemorar y traemos esta conferencia para indagar en la historia del Cuervo, nos ayudan mucho a entender, en este caso, como decíamos en la primera de las claves que presentábamos en relación a la segregación, el por qué en los años 80 se produce la intensidad de la conflictividad social en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que va a dar lugar y va a dar pie a que ya en el año 88 se inicie de manera oficial el proceso de segregación. Bien, pues yo voy a ser breve, no me voy a extender más porque aquí lo que importa es escuchar a Juan, pero sí que me gustaría pues presentar brevemente a nuestro ponente, ¿no? Juan es de formación ingeniero agrónomo, ha trabajado en el IRIDA, en el IARA, ha sido también director provincial en Cádiz, ¿no? del IARA y quizás yo diría que Juan representa lo que podemos venir a llamar un humanista, ¿no? Porque es una persona que no se queda solo en su formación técnica y profesional, sino que ha demostrado con su investigación que tiene más inquietudes y que va más allá, y lógicamente pues en ese camino, en ese recorrido nos ha tocado a nosotros beneficiarnos, ¿no? Como pueblo del Cuervo y nos ha aportado luz sobre nuestra historia y nuestro recorrido como pueblo en la historia. Así que, como digo, para el Ateneo es un verdadero privilegio tenerlo aquí y por supuesto también para el pueblo del Cuervo que Juan le haya dedicado tanto tiempo junto con Simón, ¿no? a la investigación y por supuesto a poner luz sobre nuestra historia como pueblo, sobre todo, ¿no? en el siglo XX y yo diría que incluso en el XIX y en el XVIII con la cartografía, ¿no? de la publicación que ellos presentaron aquí en el Cuervo en 2012. Pues muchísimas gracias, Juan, y te cedo la palabra. Estupendo, muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a charlar sobre el tema del Cuervo. Cuando me comentaron del Ateneo que era el 30 aniversario, yo no lo recordaba, pero efectivamente el 30 aniversario de la independencia,
pues pensé, digo, bueno, del 30 aniversario que se podría dar, y claro, pues lógicamente me fui al último siglo. Es decir, bueno, cómo era el cuervo hace un siglo y cómo es hoy. Y estudiar un poco la evolución tan enorme que ha tenido en algunos aspectos y en otros ojalá que hubiera tenido más, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a exponer tiene tres vertientes fundamentales, que en realidad es una sola, que es la población, pero la población de lo que va acompañado. Entonces, como vemos en la primera diapositiva, se trataría de ver la evolución de la población en el último siglo, 1920-2020, la evolución del medio rural y la evolución del casco urbano. Con objeto de facilitar el seguimiento, he puesto ahí en los elementos de evolución que vamos a ver, que es la población, medio rural y casco urbano, va con los puntos 1, 2, 3, con objeto de que en la diapositiva, para no perdernos, en la parte superior se pondrá el 1, 2, 3 para saber en qué parte de ella estamos tratando, ¿no? Entonces, con respecto al primer elemento de la población, tenemos que en 1920, esto está sacado del censo de Lebrija, lógicamente, los habitantes que había en el Cuervo, pues eran 118, de los cuales estaban instalados en la... Voy a levantarme que se ve mejor. El Cuervo, lo que había aquí eran 69, Fuente Pasa, 12, Grija, 19, Grija 12, Micones 6 y Rodalabota 12. Aquí, como se puede ver, hay algunas viviendas aisladas, es decir, que en el censo no venían esas, o no sé si esas están incluidas en lo que hay de Fuente Pasa, Grija, Micona o Rodalabota. En total, que fueran 118 o fueran 144, pues es realmente lo mismo para que veamos el aumento tan enorme que ha tenido. Total, que nos fijamos en el dato de 118 y vamos a pasar. Este plano, como se ve, es de aquella fecha, es de 1920, 1918, es igual, ¿vale? Esta ha sido la evolución de la población en el siglo 1920-2020. Partimos, como vimos en la diapositiva anterior, en 1920 de 118, y ese es el aumento que ha ido teniendo 1930, 40, 50, 60 total, 2020 a 8.656. La gráfica que da los habitantes y los años, el número de habitantes y años, como vemos, tiene una pendiente más pequeña hasta 1950. Aquí hay un intervalo que queda más horizontal, es decir, que crece poco, y aquí tiene una gran pendiente, y a partir del año 1995 y demás, pues ya tiende no lleva la misma pendiente y no aumenta tanto la población. La razón del pequeño crecimiento de 1950 a 1960, yo creo que habrá más, habrá que estudiarlo en profundidad para ver qué elementos hay que haya impedido que tenga la pendiente que veíamos antes, tan grande que seguía. Bueno, en esta parte no era tan grande, pero sí tenía por lo menos 45 grados, tiene en la primera parte de la línea. Y fundamentalmente, o gran parte, tuvo importancia la influencia precisamente de Andrés Sánchez de Alba. Dice, bueno, ¿y cómo? Pues sí. En 1948 se convocó un concurso para parcelas en la zona regable de Guadalcacín. El objetivo del concurso, que está en las bases, era para resolver el problema social de Lebrija y Arco de la Frontera. De Lebrija era precisamente porque lo que había donado don Andrés Sánchez de Alba, toda la cantidad de familias que tenía metidas en chozas en sus tierras, arrendadas o dadas, o de la forma que era, en el libro se describe todo lo que se puede, y Antonio Amarillo nos puede documentar mucho más, pues había un sobrante, toda la población no se pudo meter en las tierras de don Andrés Sánchez de Alba. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Dijo colonización, Instituto de Colonización, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a llevar a la zona regable de Guadalcacín para darle allí parcelas, porque aquí no hay tierra para todos los que tenía metidos, porque si no les daban muy poca superficie.
y se convocó en 1948 el concurso que comento de Guadalcacín para los términos del problema social de Lebrija. Era precisamente el problema social que había en Lebrija, pero realmente era en el Cuervo. Es decir, que era en la zona esta donde más concentración había de las tierras de don Andrés Sánchez de Alba. Y se seleccionaron 30 colonos de Lebrija y fueron 19 de los 30 fueron a Torrecera. Si tenéis interés, ahí se ven los nombres y apellidos. Esa es la relación de los 30 que se seleccionaron de Lebrija. En la base de los concursos que hacía colonización influían la edad, saber escribir, el número de hijos y el número de unidades de trabajo. El número de unidades de trabajo se determinaba en función de que el padre o hijo varón mayor de 18 años era un punto, y hijos pues, de 15 a 18 años, no me acuerdo, 0,60 para que era por ahí. Si eran hembras, pues a lo mejor era un poco menos. No entro en el tema de que eso sea así o no, era como era, y eso es lo que estoy diciendo, y se hacía la puntuación. Como vemos, en el número de hijos, bueno, pues 7, 7, 6, 5, aparte aquí hay de 9, 8, 8, y aquí tenéis la relación de los que eran, ¿no? De los que se seleccionaron. ¿Qué pasa? Pues esto realmente, con el número de hijos y los colonos seleccionados, son 177 personas. Esas 177 salieron de aquí, más algún familiar que se fueron con ellos a ayudarle a la parcela y demás. Entonces, por mi parte, creo que una de las razones por las que no tiene la pendiente en el crecimiento entre 1950 y 1960 es por don Andrés Sánchez de Alba indirectamente, que para colocar a los que tenía se sacaron fuera, se llevaron a Torrecera 19 y en total fueron 30 los que salieron. Los que fueron a Torrecera, los 19, esta es la relación de ellos, y también tuvieron allí, bueno, pues el primer alcalde de Torrecera fue uno de los que salió de aquí, Juan Romero Romero, que no sé si lo conocéis, era su descendiente o lo que sea. ¿Y el penúltimo? Y el penúltimo, Manuel Bertolé, que fue el quinto alcalde, el anterior al actual. En el libro figuraba de las tierras que tenía Andrés Sánchez de Alba, dónde estaba cada uno de ellos. Por ejemplo, en la finca número 10, Sánchez de Alba, que se llamaba el 7 Cauce del Gamo, pues estaba José Gómez. Es decir, que se le dieron a los que estaban en tierra de Andrés Sánchez de Alba, pero no había tanta tierra para los que estaban. Entonces, unos se quedaron y otros se trasladaron. Por otro ejemplo, en la finca 3 de Sánchez de Alba, la 4, Olivar de la Mesa del Cuervo, pues estaba Juan Romero Romero. Y aquí no había tierra suficiente, sino la 2 Torrecera. Y en esta de aquí, pues en la finca Olivar de la Paloma, pues estaba Manuel Bertolén García, que es descendiente de... Y en la finca del Fijo, por ejemplo, estaba Montero. Y esa es la relación de los que se seleccionaron y fueron a Torrecera. Para ver el crecimiento de la población en el siglo que estamos hablando, del 1920-2020, he sacado del cuaderno de fundación del BBVA, que es de los documentos que hay más acreditados de movimiento de población, inmigración y demás, lo que destaca como mayor crecimiento de población y comparado con el Cuervo, y es curioso. Destaca que en el anuario de 2020, que en 1920 destaca Torrevieja y Elche como poblaciones que más han crecido en el número, ha tenido un incremento mayor de población. Entonces, en Torrevieja, en 1920, 8.885 habitantes, y en 2020 84.000, es decir, multiplicar 9,52 para obtener esto, que es un crecimiento del 852%. Elche, que es el otro que destaca en el cuaderno de fundación del BBVA, pues pasa de 33.000 en 1920 a 234, que es un crecimiento, multiplicar por 707, un crecimiento de 607. Y si nos vamos al Cuervo, 1920 218 o 140, que nos va a influir en gran medida, y en 2020 8.600, es decir, que ha multiplicado por 73, y el crecimiento en porcentaje es el 7.235. Es decir, que claro,
ya podía, en el cuaderno de fundación del BBVA, actualizar datos y saber que esto es un término municipal independiente. Porque sí es claro, en 1920 no era un término independiente. Pero bueno, el crecimiento sí ha sido enorme, como vemos en el número de habitantes. Si vemos como antes teníamos la gráfica que nos da el crecimiento del número de habitantes según los años, si comparamos Torrevieja con Elche, ya vemos, bueno, empiezan más tarde, porque esta empieza en 1920, ya empieza a tener una cierta pendiente, y no, y va un poco, y a partir de 1991, y es a partir de 1978, lo que sea, pero claro, siempre esta tiene mucha pendiente, pero esta también de la pendiente que tiene, claro, lo que ha llegado a un crecimiento del 7.235%. Es decir, que se puede considerar que el Cuervo en población pues ha tenido mayor crecimiento de lo que hay conocido, porque por las series que pone el cuaderno de fundación está recogido todo lo de España y tiene garantía de que es así. Es decir, si otro dato que para comparar lo que ha crecido el Cuervo y la densidad que hay, lógicamente porque el territorio que tiene es muy pequeño, salen estos números. También es significativo de que cuando hicieron la segregación, pues quedó poco territorio en el Cuervo, evidentemente. Entonces, en nacional, la densidad de población es 94,8 habitantes, hablo en 2020, en Sevilla 138, la provincia de Cádiz 169, Lebrija 73, digo, por ciudades que estén cerca, Trebujena 101, Las Cabezas de San Juan 71 y el Cuervo 283. Evidente que tenía que salir eso porque el territorio que se hizo la segregación fue pequeño el que quedó en el Cuervo. En la parte de arriba, lo que referí para no perderlo es que aquí viene el número como iba. Era evolución de la población, evolución del medio rural y evolución de casco urbano, ¿no? Por lo tanto, terminamos esto que es la evolución de la población y ahora empezamos con el territorio, ¿vale? Con el medio rural. En 1918, ahí están señaladas las viviendas que refleja en el plano de 1918. Como vemos, está en lo que es la zona donde está el casco urbano actual del Cuervo, es lo que está allí ampliado en el círculo aquel, con objeto de que se vea porque no se ve bien. Entonces, lo único que figuraba, había más casas, ahora lo vamos a ver, había más viviendas, y cuidado que los planos estos estaban bastante bien hechos, pero lo único que ponía es venta del Cuervo y ponía 2 puntitos rojos, es decir, que no había gran cantidad. En 1920, 1918, 20, muy poca. En 1940 los planos que hay topográficos eran muy similares, lo cambiaron muy poco, la cartografía la cambiaron con respecto a de 1918. Casi lo copiaron y algunas cosas más, y ahí lo que incrementan es algunos puntos rojos, que son viviendas aisladas en el campo y demás, pero como vemos, en donde está el casco urbano, venta del Cuervo, pues también sigue poniendo venta del Cuervo y no hay muchos puntitos rojos, que es lo que debería de haber, que en esa fecha ya había más viviendas. Estamos en 1940, ahora vamos a ver la diferencia. En 1970, bueno, pues ya ha cambiado el panorama, claro. En los 30 años, pues aparte de lo que ha sido el casco urbano, que luego vamos a ver con más detalle cómo crece, pero bueno, ya vemos todo el punteado que se queda de caserío, el territorio, cómo se ocupa, y ahora vamos a ver cómo cambia la explotación del terreno. Este es un detalle para ver entre 1940 y 1970 la diferencia, el aumento de la población. Como vemos, pasa de 1.062 en el 40 a 4.100, es decir, que hubo un aumento considerable, y paralelamente el anterior era 1940, es decir, ya vemos los punteados que hay rojos, muy pocos, como vemos, y lo que hay aquí, donde ya, pues, aparte del casco urbano, sobre todo esta zona, por la parte esa del este, como vemos, algunos más, esos son nuevos también, pero vamos, aparte de esta sobre todo, pues,
aumenta muchísimo. Este es un detalle de cómo en el 2003 aumenta del Cuervo en Grija, Micona, Sineta y Elgamo, que ahí están señalados los círculos donde está cada uno de ellos, fundamentalmente en el que está, lógicamente, a la entrada a la izquierda, es Grija, Micones, donde más ha aumentado. Este es un detalle de la zona de mayor crecimiento en 2003. Las Monjas, Fuente Pasa, toda la zona esa, como sabemos. Dentro de lo que es la evolución del medio rural, como vemos el punto 2 de arriba, ¿vale? Vamos a ver la dedicación de los terrenos, de cómo era hace un siglo y cómo es ahora. Eso era lo que había de olivar en 1918. Es decir, que si, para que tengamos siempre la referencia que se ve clara, vamos, a la de los Toños, la autopista, y era pues prácticamente todo el territorio, pero la parte esta que se mete aquí, también en el 1940 parece igual, pues como vemos era olivar. 1941, como he dicho, la cartografía casi la copian toda de lo anterior y varía muy poco, que es prácticamente lo mismo de olivar. Este, en donde si la cartografía no estaba bien, en fotografía aérea sí se identifica. Y aquí está puesto lo que era de olivar en 1956. Como vemos, el casco urbano del Cuervo y, bueno, pues ya vemos, la laguna, unos tollos aquí y, ¿vale? Y todo lo que era la zona esta de la fotografía, pues era prácticamente todo olivar. Esa es la misma de la anterior, pero el detalle, esta es la laguna, los tollos, esta es la autopista, para que nos hagamos una idea de cómo era el medio de olivar que había. Dime. Lo que aparece ahí no es la autopista. Sí. Eso es la Cañada Real, ¿no? ¿Por dónde va la pista? Es por donde va la autopista. Sí, claro, por donde va la autopista. O sea, esa sería la Cañada Real Sevilla-Cádiz. Sevilla, claro, por donde va la autopista, ahora vamos. Aquí está el Cuervo, el casco urbano, está la autopista y está la laguna de los Tollos, ¿vale? Pues a uno y a ambos lados de la autopista La Cañada Real, lo que había de olivar. Para tener referencia de lo que hemos visto en el anterior, pues igual. Aquí tenemos casco urbano, esta sería la laguna, esta es la autopista Cañada y lo que antes teníamos. Paso a la anterior. ¿Qué ha pasado hoy? Esto se ha quedado. Ahora, ¿vale? Esta, ¿vale? Es la misma zona aproximada del territorio que esta, ¿vale? Y ya vemos del casco urbano y esta zona de aquí ampliado es esto de aquí. Vamos a pasar en la anterior, estábamos en evolución del medio rural y vamos a pasar al casco urbano, ¿vale? En el casco urbano ha habido unos factores determinantes para que el Cuervo haya crecido tanto y esté donde está. Factores anteriores a 1920, la situación de la vía Augusta romana, el trayecto Madrid-Cádiz, el cruce de caminos, lo vamos a ver en cartografía, el paso de la carrera de posta, la creación de la posta en el Cuervo y el establecimiento de ventas de comestibles, anteriores a 1920. Posteriormente tuvo influencia el poblado del Instituto Nacional de Colonización y sobre todo, además del poblado, que eran 47 viviendas, que no es una gran significación, pero sí las parcelas que tenía, que ahora vamos a verlo, Andrés Sánchez de Alba, que colonización obligaba a que los que quería que le dieran un solar para construir una vivienda tenía que ir con el proyecto
y tenía que hacer la obra en 2 años. Y se lo daba a un precio muy económico, con objeto de que no se especulase y tuviera necesidad de vivienda. Por eso fue el crecimiento y asentarse un número de población ciertamente importante, porque no hubo especulación. Este terreno vamos a empezar a comprarlo por tanto y venderlo, no. ¿Qué características tiene tu familia? ¿Verdad que no tienes vivienda? Trae un proyecto, se te adjudica un poco de dinero y en 2 años lo tengas hecho, no lo guardes ahí para luego. Entonces vamos con el punto primero, factores anteriores a 1920. El primero, como sabemos, es el paso, este plano, que es de 1700 y pico, no está bien. Está bueno, está como se hacían las cosas, lógicamente. En donde, este es el itinerario antonino, en donde de Hispani, que es Sevilla, me corrige Antonio si en alguna cosa no lo digo lo correcta, y esto es hasta, porque aquí le deja con H, en este recorrido es por donde pasaba la vía Augusta. Que aquí, en este plano, que es donde quieren significar el paso, que es Hispani, y aquí está hasta, que aquí lo pone sin H, aquí con H, lo ponen pasar como Lebrija, pero era un dibujo, es decir, que no quería decir que pasara por la ciudad de Lebrija. Realmente lo que pasaba en el parque, ¿vale? Posterior, el segundo factor que vimos, lo vamos a poner un poquito detrás, ¿vale? Era situación Augusta, cruce de caminos, ¿vale? Y luego vamos a pasar a las carreras de postes y la creación de postes en el pueblo. Entonces, en cruce de caminos fue fundamental para que aquí se creara el pueblo, aparte de que esta era el recorrido que tenía la vía Augusta, el que hubiera un camino de Lebrija a Arcos y otro de Las Cabezas a Cádiz, donde el cruce era este, que resta el pueblo. Tercer factor que influyó para el aumento grande del núcleo urbano del Cuervo es la carrera de postas. En 1760 la carrera de postas pasaba por Lebrija, ahí sí pasaba por Lebrija, no pasaba por el Cuervo. Entonces el recorrido era Sevilla, Los Palacios, Lebrija, Jerez. Estamos hablando en 1760. Sin embargo, en 1789, que es esta, que lo voy a volver, en 1789, ya pasa por el Cuervo por lo siguiente, porque la desviaron, que en lugar de pasar por Lebrija, pasaba por el Cuervo, pero pasaba, no había una casa de posta. ¿Qué pasaba? Que de Torres a Locá a Jerez había 7 leguas. Y normalmente las postas las hacían que era lo necesario para que los caballos no fueran muy cansados y se pudieran renovar cada 3 leguas y media y fueran rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a 3 leguas y media y 3 leguas y media era la distancia entre Torres a Locá y Jerez, con objeto de que allí pues determinaron hacer una casa de postas para partir el recorrido de las carreras, de las postas, ¿no? Entonces, por primera vez, en 1789, aparece la Real Casa del Cuervo. ¿Qué pasa? Que nos juntamos con la primera que hubo de la vía Augusta, segunda el cruce de los caminos, ya una posta, pues claro, pues se fue creando un núcleo de población que en un principio fueron, esa es una fotografía de cómo era la casa de postas, por ejemplo, en el mapa de Henry de 1837, pues ya se pone Casas del Cuervo. Dije, ya empieza aquí a ver Casas del Cuervo, y hay unas cuantas casas, ¿no? No sé cuántas. En 1918, en el plano que hemos visto antes, topográfico, ya Ventas del Cuervo, lógicamente, al ser un cruce de caminos, pasar a la carrera de postas y ser un sitio alto y estratégicamente bien situado para comunicaciones, pues empezaron a ponerse ventas. En 1941, hemos dicho, es casi igual que el anterior, pues sigue puesto como ventas. Esta fotografía era de Bejarano, si mal no recuerdo, muy buena, donde todavía en 1971, que como quien dice fue antes de ayer, es decir, que estamos hablando de hace 50 años, pues se llamaba Venta del Cuervo, o sea que todavía era Venta del Cuervo, donde por lo menos más de uno lo hemos visto.
Es la misma, el mismo cogida esta de 1920, para que veamos, bueno, cómo ha cambiado. La referencia que vamos a tener la iglesia y la iglesia. Esto es, creo que tiene bastante interés, de lo que influyó la donación de Andrés Sánchez de Alba, concretamente no ya en Lebrija, no en todo el término municipal, sino en el Cuervo. Esas fincas que hay ahí son las que eran propiedad de Andrés Sánchez de Alba, las que se repartieron entre los que estaban ocupándolas de una forma o de otra y los que sobraron de los que estaban ahí se enviaron, como he dicho, a la zona regable de Guadalcacín. Entonces, este es el casco urbano actual, la delimitación del Cuervo, y estas eran las fincas que tenía. Nosotros concretamente estamos ahora mismo aquí. Es decir, la finca que era de Andrés Sánchez de Alba, que era el número 10, el fijo, si mal no recuerdo se llamaba, partiría como a unos 40 metros de aquí, de ahí para allá. Y ahora donde estamos no era de don Andrés Sánchez de Alba, era esta zona de aquí. No cogía, un poquito más para allá sí empezaba la propiedad de Andrés Sánchez de Alba, que se dio a los ocupantes. Aquí se ve con más detalle el casco urbano y lo que era la finca Sánchez de Alba, para que veamos la influencia que ha tenido en lo que ha sido la superficie del casco urbano. Nosotros estamos ahora mismo aquí, ¿vale? La orientación es buena porque está el camino de Lebrija Arco, ¿vale? Se ve claramente dónde está. Dime. Lo que me aparece marcado como una lonja, ¿eso que eran caminos? Perdona, ¿cómo? Las lonjas eran caminos, no caminos rurales. Sí. Yo tenía sacado unos caminos que había antes. La moja es que pasa por la cooperativa, que va pegando la cooperativa. ¿Y cruza por el policultivo? Lo que aparece marcado con línea de continuo azul eran arroyos. Sí, son arroyos. Yo tenía sacado por ahí los caminos que había antiguamente. No me acuerdo para qué, pero lo saqué una vez. Porque iban a hacer un inventario o algo, no sé qué. Sí, estos son los arroyos, que hay un plano topográfico muy bueno del término municipal donde vienen los caminos de aquel entonces, hizo colonización, 1945 concretamente. Y sí, esos son los caminos y esos son los arroyos, sí. Aquí, para ver la influencia que tuvieron las tierras de Andrés Sánchez de Alba, lo que es el casco urbano, pues ya lo vemos. Está la Casa Costa, aquí habían los planos, lo vamos a ver ahora, que me lo preguntaste tú, ¿no? Fue Javier, de si que había un puesto de militares que iban a dormir a la Casa de Posta. Les dije, y creo que puede ser, de que aquí había un polvorín. ¿Eso sí se conocía aquí o no? Sí. Entonces, ¿y además lo habéis conocido o no? No sé si quedaron ruinas o lo que sea. Entonces, como había un polvorín, posiblemente los que estaban de guardia del polvorín pues se alojaban aquí en la Casa de Posta, digo por lógica, porque en los planos de colonización, si viene que no vamos a ver el polvorín que había. Entonces, como vemos, la influencia de los terrenos de Andrés Sánchez de Alba, lo que es el casco urbano del Cuervo, pues muy importante. Esa ubicación que usted ha señalado para el polvorín, ¿fue con posterioridad un almacén del cultivo de...? No sé. Polvorín, yo es que me baso en los planos que, que lo tengo aquí ahora, de colonización, y es de 1945, después ya no sé lo que... Entonces, aquí exactamente es donde estamos nosotros ahora mismo, esta es la sede del Ateneo, ¿vale? Y como vemos, el fijo, pues empezaba por ahí un poquito más para allá y luego del camino que había aquí, pues por la zona esa, ¿no? Como se hizo un poblado, que ahora va a ver, ¿qué se dedicó para el poblado? Se dedicó la parcela esta, de colonización, y un pedazo de esta, esto de aquí, lo vamos a ver ahora. Ese es el plano de 1945 que levantó colonización, en el que, bueno, pues esas son las construcciones que había. Y para que se vea bien, porque esto de aquí son chozas, que ahí se ve peor, pero en otro que he puesto después se ve perfectamente. En donde las chozas las he puesto con un triangulito
para que se vea lo que había realmente construido en 1945. Para orientarlo, en el anterior, que está tapado con este de aquí, es la Casa Costa, y este era el polvorín. Digo, para orientarnos de que esa es la entrada de Jerez, ¿vale? Esta es donde están las viviendas, que una parte está en el término municipal de Jerez y la otra en el pueblo, ¿vale? Está la cañada, la laguna, lógicamente, está un poquito más para allá, y lo que había construido en 1945 era esto, todo lo que había construido de oro. Lo demás, que esta es la siguiente, vamos a ver otra vez, pues eran chozas, que eran todas estas que había aquí en la cañada. Que es esa de ahí, ¿vale? Ese plano es de 1945 también, en donde es prácticamente como el otro, pero con más detalle. Donde ahí sí están puestas las fincas que eran de Andrés Sánchez de Alba. Por ejemplo, la 11, que es donde se construyó el poblado. La 3, una parte, que se construyó una vivienda. Entonces, el poblado se hizo aquí y aquí. El resto de las tierras que hemos visto en los anteriores, que eran Sánchez de Alba, son las que se dieron para solares, o se adjudicaron a los colonos porque no estaban en la parte central. Eso sí, se adjudicaron más superficie y luego ya pues, lo habrán parcelado y ya está. En este de aquí, lógicamente donde estamos nosotros no llega. Nosotros estamos más, es decir, lo que es la sede del Ateneo está bastante más para allá. Sí, había que aquí no se conoció tampoco el cuartel de los que estamos aquí, ¿no? Que estaba aquí el cuartel. El surtidor, curiosamente, sí. Sí, siempre. La venta de Santa Margarita, Santa Inés. Y lo que es hoy la tenencia de alcaldía, ¿dónde estaría? Bueno, lo que es hoy está aquí. No, o sea, el ayuntamiento. El ayuntamiento, claro. La tenencia que estaría más o menos está la flecha negra esa que tiene, donde pone cuervo. ¿Esto? No, donde pone cuervo, arriba, más para arriba. Donde pone Aquí. la flecha negra es donde Aquí. ahí estaría la No tenencia. está hecha todavía. Bueno, No. mira, para que sirva de referencia está la ermita. Esa es la iglesia. Esta es la iglesia. No, vale. Para que sirva de referencia, que conocéis esto mejor que yo, pues esta es la iglesia, y si era más para allá, pues ahí. Estos planos tienen la garantía que eran de colonización y estaban levantados con aparato y bien, ¿eh? Eso, lo que ahí ponga, dan fe. Es el mismo en donde se indica dónde fue el poblado de colonización, ¿vale? Y ese fue el poblado que se hizo, de las 47 viviendas. La casa de Costa está allí, ¿vale? Ese es el polvorín, ese es el poblado. Y al pasar la carretera, pues las viviendas estas. Se hizo que en el libro viene en lugar de una torre, dos torres, la iglesia y demás, pero luego no. Se hicieron los planos, incluso el ayuntamiento, pero no se llegó a construir. ¿Por qué? Porque no era un pueblo de colonización nato de transformación en riego, era para solventar el problema social que había por lo que actuó colonización. Entonces no era de hacer todas las instalaciones para que tuvieran la vida social los habitantes, ¿no? Y ahora, por último, vamos a ver el crecimiento que ha tenido el casco urbano. Es el mismo plano que hemos visto antes, pero recortado, para que se vea lo que hay construido realmente. En 1945, ese es 1956. El pueblo de colonización es esto de aquí. ¿Vale? Esto y esto de aquí. Esa es en 1977, en donde nosotros estamos aquí. Es decir, que este solar, no sé cuándo lo construyeron, lo que hay de edificación, pues fue por aquel año o a lo mejor después, no estaba así construido como lo construyeron, pero realmente llegó hasta aquí, hasta donde estamos, a donde llegó en 1977. Aunque tuvo esa metida en el terreno que va para allá, ¿no?
En 1984 es esa, en donde, para seguir orientándonos, estamos aquí, ya vimos la anterior, que hasta aquí llegaba y cómo ha crecido. En 2004, aparte, no hay gran crecimiento de lo que es el casco urbano, pero sí hay en la zona, la carretera. Ese es en 2008 y ese es el resumen para que se vea en un conjunto. Está puesto lógicamente, cada plano de su año en su sitio, ocupando el espacio que es, lógicamente. En 1945, este es el plano que veíamos, y aquí no estaba todo construido, y ya hemos visto que se hizo el poblado de colonización, un pillar por aquí, todo esto estaba 4 chozas, es decir, estaba como en los planos anteriores. 1945, 1956, bueno, pues ¿qué? Pues que aquí se edificó mucho más, el interior, que antes estaba sin edificar, más todo esto alrededor. En 1977, pues este fue el crecimiento. 1984, estos poquitos de aquí, no fue gran cosa. Y en 2008 es esto de aquí, es donde está la expansión mayor, ¿vale? Bueno, pues eso es todo lo que yo quería comentar. ¿Hay algún plano donde se vean las 3 cañadas que llevan al pueblo? Sí. La propuesta de término de la coordinadora se usa un plano del Instituto Nacional de Colonización, y uno de los que se usó fue de los... Hay un plano de cañada y además está en internet donde se ve. Luego, una cosa es que se vea por dónde va la cañada y otra cosa es que esté delimitada, ¿eh? Que va por allí, pero decir, ¿hasta dónde? Por ahí, más o menos, tantos metros de anchura, pero si no está deslindada, pues va por allí, pero no puede decir, hasta aquí llega, no. Y luego hay, en los que hay de colonización, que repito, son muy buenos, porque estaban levantados y gente se dedicaba a agricultura y estaban en el campo, en donde están tanto los caminos como las vías pecuarias que había y arroyos, en fin, están ciertamente bien. Todos los importantes están. Que hubiera algunos secundarios. Ten en cuenta, cuando yo preparé aquello de unos caminos de aquí para el término municipal, la cantidad de caminos fue posterior a 1950-60, cuando se ha multiplicado el número de caminos, lógicamente, para entrar a las explotaciones, porque había los vehículos, era otra cosa, ¿no? Claro. Pues nada, espero no haberos aburrido demasiado. Juan, ¿tú puedes explicarnos por qué en los años, de los años 50 a los años 60, más o menos, se levantó todo lo olivar? ¿Fue por la introducción del algodón y la remolacha o fue una condición de... No, yo creo que... ¿Como arroz, ya? ¿No como... Sí, ya, que lo del algodón remolacha fue posterior. El algodón remolacha, ten en cuenta que fue más del 60, casi 70, cuando hubo, vamos a ver, lo que era allí, Urbano Herrero y demás. Me acuerdo, yo llegué a Jerez en el 75, y todavía un movimiento de remolacha, azucarera, los contratos para entregar tremendo. Entonces eso empezó en el 70, 68, por ahí. Anterior al olivar, pues, y hombre, que este olivar no era problema como es el de mi pueblo, Villanueva de Córdoba, que están unas pendientes así y con un frío, cuando había que coger la aceituna a mano, a ver quién va allí, con el frío, la pendiente y lo que vale la aceituna. Pero este de aquí no, este estaba realmente, pues, hecho de cambiar olivar por agricultura para sembrar. Del olivar obtendrían poco, no sé yo los precios que había en ese momento del aceite, y sin embargo pues el trigo, y además de verdad en aquellos años el trigo, vamos, valía casi igual que ahora, entonces el trigo valía. Entonces pues irse a cereales, irse a cultivos de secano ciertamente bueno. Claro. Luego también necesitaba más trabajo. El asentamiento de la población, pues un olivar y con superficies pequeñas, pues poca cosa, ¿eh? Su tala, su esa, pero la recogida, y los otros eran más jornales. Los estudios que hacía colonización para instalar a los colonos son muy detallados, buenísimos, buenos, que se determina el número de horas
de siembra, de cualquier labor que había que hacer en el campo. Por ejemplo, en Castellar de la Frontera se determinaba exactamente los que hay, los habitantes, y cada una, cuántos había parado en cada mes, según lo que tenía, siempre en función de las normales condiciones climatológicas. Antes eran más normales que ahora. Es que ahora esto ya hemos llegado a un punto, ya no sabemos por dónde. Pero entonces, bueno, pues tal fecha había tantos parados, había tantas faenas. Y claro, y la gente también se la buscaba, pues era otra cosa. Tened en cuenta que en los pueblos de colonización siempre le hacían un bosquete al lado del pueblo. Y era para coger la leña, para calentarse. Lo que había, igual que las viviendas que se hicieron aquí, lo que tenían era una cocina para calentar con leña, y el retrete estaba en lo que era la dependencia, en un rincón. Y aquí se hicieron, en otros sitios no se hicieron retretes. Es decir, era otra forma, y se hacía un bosquete al lado para que tuvieran defensa para coger leña para el invierno. Entonces, fundamentalmente creo que como agrónomo te puedo decir que fue por el bajo precio que tenía el aceite de oliva y la mayor de producción y económicamente los cereales. Aparte te digo que ya por recuerdo de cuando era jovencito, cuando llegó el aceite de girasol, eso era divino. En mi tierra, en Córdoba, en mi pueblo, cuando me acuerdo, cuando llegó el aceite, oye, esto ya era aceite de oliva, ¿no? El girasol se puso de moda. La vida es así. Entonces digo, oye, aceite de girasol, esto es... Y se puso de moda y se compraba mucho más, y al tuyo, que era el bueno, el de oliva, pues lo hacía a lo mejor más de lado. Luego, cuando hemos sabido la riqueza que tiene uno y otro y las ventajas nutricionales y demás, pues decimos, oye, qué barbaridad, ¿no? Yo creo que fue económicamente la productividad que tenía una cosa y otra, y la mano de obra que daba uno y otro terreno. Y el hecho social de que la gente, no, pues yo voy a quitar y voy a poner y voy a sembrar, porque realmente regadío no ha habido. Las 4 aguas, es decir, que sí sería lógico de decir, oye, es que había agua y para ponerlo en regadío pues se quitó el olivar, pero no. Ahora ya vemos que es tremendo. Estaba casi más de la mitad del término municipal actual, que entonces no había término municipal, estaba de olivar. Bueno, pues entonces, si no ha aburrido mucho y hemos sacado que la población ha crecido mucho, que el olivar se ha quitado todo y ahí lo que hay, y la población está todo lleno de casas y el término municipal es muy pequeño, bueno, pues entonces confirmamos lo que hay y ya está, ¿no? Juan, lo primero, darte las gracias por la conferencia y sobre todo también por lo didáctica, ¿no?, y pedagógica que hacía. A mí me gustaría hacer un par de observaciones. Cuando tú has comentado en relación a la población, ¿no?, en torno a 1910, 1920, claro que es verdad, y eso lo hemos constatado en el Archivo Municipal de Lebrija, que no es tanto la población que hay censada como después la enorme cantidad de población estacional que hay. Y eso lo conocemos por las referencias que hay en las actas capitulares de Lebrija. Hay, por ejemplo, un caso en 1910 que se denuncian conflictos y problemas de orden público, hacer referencia al paraje del Cuervo. Sí. Y claro, que es verdad que también hay que tener un poco el cuidado, ¿no?, el filtro de tampoco creer que el número que se da, como pasa muchas veces en las fuentes documentales, ¿no?, que cuando un problema se quiere magnificar, se pone y en concreto ahí hacen referencia a miles de personas. Yo dudo que fueran miles de personas, o 1 millar quizás, pero tampoco creo que la población real fuera la que estaba censada oficialmente, porque es verdad que esto es una zona en la que hubo mucho movimiento de población nacional. O sea, además, otros elementos que lo van confirmando, que por eso te digo que va de la mano de la información y de lo que tú has comentado, de cómo también ya después el Instituto Nacional de Colonización... ¿Cómo pasó? Sí, perdona, no, es para enseñarte ahí de un cuadro... Se fija en esta situación. Por ejemplo, es que en 1918 y 19 en Lebrija acuerdan y inician un expediente para declarar... ¿Cómo se pasa? Aquí no puedo. Camino, ellos dicen Rodalbota Lebrija. Sí. Y la carretera del Cuervo Lebrija. Sí. Por otro lado, justo a 18 y 19 se establece la primera oficina, el primer fielato en el Cuervo. Es decir, la oficina para cobrar impuestos. Sí. La iglesia en el 29, en el año 2022 hay continuas peticiones del Ayuntamiento de Lebrija de que aquí tiene que haber un cuartel de la Guardia Civil. ¿En qué año era ese? Todo eso entre el 18 y el 22. O sea, es algo que llama la atención para decir, bueno, si hay
69 habitantes, ¿no?, que había en lo que era el casco, sí, no era eso. No era... creo yo que tantas medidas de ese tipo vayan en relación a tan poca población, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero te comento, aunque haya que estar ahí puestos los 118 y anterior a los que te refieres de los 69 del Cuervo, que ahí está puesto en la imagen, aunque fuera en lugar de 118, ponle 1000, no me importa, aunque te fuera a 1940, el crecimiento es enorme. Es decir, que la pendiente, que sí, ten en cuenta que en la curva, que la representación, la pendiente que tiene desde 1965 a 1995 es tremenda. No existía en 1965 el término del Cuervo, pero sí es verdad a lo mejor que en lo de fundación del BBVA, si era ya para contemplar que ya sí es término municipal independiente, y si hubieran puesto desde 1992, bueno, ahí hubiera crecido menos, ¿sabes? Ya, es decir, que si hubiera puesto desde que es independiente, tendría no tanta pendiente, pero en el tramo de 1965 a 1995 el crecimiento es enorme. Claro, porque a raíz de lo que tú dices, de estos movimientos de población en el archivo de Lebrija, y de finales del siglo XIX, quejas de vecinos con propiedades en las zonas propietarios de zonas de Oimataparda y quejándose al Ayuntamiento de Lebrija y al DGD por la avenida, ¿no?, de tanta gente que viene de la Sierra de Cádiz, que le quitaban el trabajo. Se asientan en propiedad privada, y estos propietarios lo que hacen es quejarse a la autoridad, ¿no?, para decir, mira, hace algo, porque es que esto es un goteo continuo. Es curioso, ¿no?, que ya se está viendo esa población que va y viene. Y otra cosa que yo te quería comentar, que es algo totalmente complementario de lo que yo conozco con lo que tú has expuesto aquí, es precisamente como en el Ayuntamiento de Lebrija, desde los años 40, sobre todo, hay una preocupación enorme en el gobierno, ¿no?, en la autoridad de Lebrija, por la situación en la que viven en el Cuervo la población en las chozas. Sí. Hay una descripción muy detallada de la precariedad total, de la miseria, y cómo a partir del año 47 en el archivo de Lebrija aparece el primer plan de construcción de vivienda, que va de la mano de lo que tú has planteado. Mano de colonización. Ten en cuenta que colonización actuó precisamente por el aspecto, en no sé qué documento, en un documento, no sé si está puesto en el libro, no me acuerdo, pero hay un documento, que no me acuerdo cuál es ahora mismo, en donde actúa colonización por la deplorable imagen que tiene la carretera al pasar por el Cuervo. Es decir, que era tal miseria de chozas, y como se veía, como tenía cubierto y demás, las viviendas chozas que había, que daba tal imagen a España y a la zona de decir, oye, esto hay que salvarlo. Es decir, que actuó colonización tanto para distribuir los bienes de Andrés Sánchez de Alba, que la inmensa mayoría tenían su choza, y era un montón en esas propiedades, como por el aspecto exterior de cualquiera que pasara por la carretera y diría, jo, anda la que hay aquí. Es decir, que efectivamente, que ya a lo mejor el Ayuntamiento de Lebrija empezó a inquietarse, decir, oye, aquí tenemos que hacer algo, aquello tiene un aspecto, y allí pasa la carretera que vienen de Madrid, y tú fíjate aquello, el ambiente que tiene. Bueno, en la foto que hay de la nevada que hubo, es impresionante. Es impresionante, como se ven todas las chozas. En el año 34 los vecinos del Cuervo hacen un escrito y lo mandan a ABC, y ABC lo publica. ¿En qué año? En el año 34. La triste condición de los vecinos del Cuervo. Ah, sí, no lo conozco. Yo conocí eso porque en las actas de los plenos del Ayuntamiento de Lebrija, claro, el Ayuntamiento se hace eco por eso que tú estás diciendo. Nos están sacando los colores. Esto se ha publicado en ABC y la gente va a saber que estos vecinos, que son nuestra responsabilidad, viven en una situación absolutamente miserable. Ya era el año 34, o sea que el problema viene de antes. Sí. Que bueno, pero en gran parte creado por don Andrés Sánchez de Alba, que es el que autorizó y metió en sus tierras a todo el que venía, por su corazón, magnífico, por todo el hecho social de dar a los pobres de su riqueza, vamos, de ejemplo, pero realmente todo lo metió, esa es la verdad. Estas son las chozas por aquí en la carretera, y esta es la que estaba de imagen al pasar el coche o lo que pasara en aquel entonces. Claro, más todo lo que había metido y demás. Es decir, que en la propiedad de Andrés Sánchez de Alba lo que atrajo,
aparte de su hecho social incuestionable y más bondad infinita, pero atrajo a todo el mundo, es decir, yo me quedo aquí me hago una choza. O sea, que provocó realmente el problema. El efecto llamada que se llama. El efecto llamada que hay. Esto va a llegar, que esto es. Yo defiendo que todas estas situaciones es el germen del sentimiento de marginación, que es lo que en el Cuervo va a explicar, que ya en el 88 explote por causas, digamos, puntuales, que al final lo que se ve en la historia, ¿no? De la mecha que prende, la chispa que prende la mecha que hace que esto explote, pero esa no es la realidad que explican los procesos históricos. En el año 70, por ejemplo, hay un informe hecho por el jefe local del movimiento de Lebrija, en el que en la conclusión alerta de dos problemas fundamentales en el momento. En el año 70, el primero no nos interesa porque es de propio Lebrija, pero el segundo dice, con todas las palabras, dice que cuidado con el trato que se le está dando a la población del Cuervo. Lo dice clarísimamente, porque la población del Cuervo se siente excluida, y lo dice en el año 70. Así que esto es una constante que, como se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, la gente de esta época, en el artículo del 34, la gente, la denuncia que hace, sobre todo también es comparándose con Lebrija. Y aquí se está viendo también. Lo que se ve aquí no se ve la misma realidad. Que no es que en Lebrija vivieran... Sí. Pero era algo mucho más. Pero más. Y además, repito, porque las tierras que alrededor de la carretera en gran parte eran de Andrés Sánchez de Alba. Lo dio y construyeron ahí su choza. Y luego, 2 años antes de morirse, pues pensó en construir viviendas de obras de fábricas, no chozas, a los que tenía metidos. Y entonces dijo que iba a hacer la calle para su gente, para mi gente, voy a hacer la calle más larga de España. Y luego pues murió y ahí se quedó lo que iba de obra y demás. Luego empezaron por lo que he oído y o leído, no me acuerdo, de todo lo que había de elementos para fabricar, de bardosas o todo lo que hubiera cogido, ladrillos o lo que sea, se lo llevaron unos y otros y demás. Muy bien. Pues nada, si no queréis que comentemos más nada, nos vamos a ver si llueve.